Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a este curso bíblico que se viene dando semana tras semana. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes para esta nueva clase, para este nuevo taller. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos viendo el libro del Génesis. Nos quedamos en el relato del diluvio universal. Ya con el personaje de Noé. Ya vimos parte de este personaje. Pero antes de continuar con esta clase sobre el diluvio, sobre este personaje llamado Noé, sobre sus hijos, sobre el diluvio universal, etcétera, 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 me voy a detener un poco para hablar acerca del pecado. Y esto no es por capricho, sino que mientras vayan avanzando las clases, mientras vaya avanzando el discurso, nos iremos percatando que la idea de pecado, la idea de este término, será muy, muy constante dentro de las Sagradas Escrituras. Mientras más nos vayamos metiendo, mientras más nos vayamos sumergiendo en las Sagradas Escrituras, más vamos a ir encontrando este término, el término de pecado. Entonces, vamos a hablar acerca de este término porque creo que es conveniente para que muchas dudas queden ya resueltas y ya no haya dudas en las clases siguientes, ya no haya falta de información dentro de las siguientes clases. Entonces vamos a hablar este día del pecado. El pecado es importante tocarlo porque será una constante dentro de las Sagradas Escrituras, será una constante dentro del mensaje, dentro de la escritura. Podemos poner en duda acerca de qué sería considerado pecado, sí o no. Pero la realidad es que este término, esta realidad, es muy tocada es muy tocada en las Sagradas Escrituras. No podemos huir de este término, no podemos negar que no existe. Es muy importante la idea de pecado dentro de las Sagradas Escrituras. Lo podemos encontrar inclusive con Adán y Eva, independientemente de lo que hablábamos la otra vez del pecado original, si existe, si no existe. La realidad es que hay una falta. Y vamos a ir en discurso alrededor de la Sagrada Escritura, en Génesis también, en el asesinato de Caín sobre Abel. También hay la idea de un pecado. En el diluvio universal la tierra se llenó de violencia, con Abraham, en los patriarcas, en todos los relatos de los patriarcas. En la torre de Babel también encontramos la idea de pecado. En el Éxodo, en la explotación que el faraón somete a los hijos de Israel. Al final del libro del Éxodo, Levítico, Números, la idea de pecado va a estar muy, 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 muy cercana, va a estar muy a la mano. En Deuteronomio, la idea de al final del Deuteronomio, donde Moisés da a escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Entonces hay una idea de pecado, de muerte, de tomar malas decisiones. En libro de Josué, de Jueces, la idea de en Josué de seguir las leyes que dejó Moisés y el no cumplirlas acarrea castigo, por lo tanto el no cumplirlas es un pecado. En el libro de Jueces vamos a encontrar constantemente la idea de el pueblo fracasando, el pueblo pecando, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de todas las Sagradas Escrituras nos vamos a ir percatando de que el pecado es una realidad constante. Tristemente creo yo que el pecado también ha sido muy mal entendido a lo largo de la historia y ha sido un objeto de sometimiento moral de las personas, cual es algo equivocado y erróneo. Pero tampoco podemos negar que el pecado no sea un discurso de la Sagrada Escritura, porque lo es. De hecho, es bastante importante la idea de pecado, inclusive hasta para el pueblo de Israel es muy importante esta idea de pecado, porque a partir de ahí se entenderá mucho de la situación histórica del propio pueblo. Entonces no podemos negar esta realidad, no podemos decir que no existe, que el pecado es inexistente en las Sagradas Escrituras, lo es. Lo único que sí ha sido criticable, lo que es criticable, es que, como ya dije, el pecado se ha convertido en un protagonista indebido dentro de las iglesias, dentro de la religión, y ha servido para el sometimiento. Eso sí ha sido erróneo, pero sí es un protagonista el pecado y sí es una realidad que existe y es una realidad de la que habla la Sagrada Escritura.
Muy bien, pues bueno, hay que empezar. La palabra pecado se encontrará a lo largo de las Sagradas Escrituras. La palabra pecado proviene del latín, pero evidentemente las Sagradas Escrituras fueron escritas en hebreo y en griego. En hebreo y en griego hay varias palabras que significarán pecado dependiendo del contexto. No son una sola palabra para traducir pecado, son muchísimas palabras, muchísimos términos que se utilizan a lo largo de la Sagrada Escritura para dar la idea de pecado, en particular dependiendo la situación. Entonces, en hebreo encontraremos varios significados. De hecho, entre los significados se encuentra Hata, Avon, Pesá, Rasá, Nebalá y otros diversos vocablos vamos a encontrar para definir pecado. Cada uno significa algo diferente, pero dentro del contexto significa una ruptura, algo que, violencia, algo que se rompe, algo que es indebido. Por ejemplo, la palabra hatá significa una deficiencia, por ejemplo, fallar un objetivo. Uno de los términos, tanto en griego como en hebreo, para el término de pecado es errar el blanco, fallar el blanco, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Pecado significará fallar el objetivo, fallar el blanco. Es decir, hay un camino dispuesto y uno se sale de ese camino, se rompe el camino. Uno avienta una flecha y la flecha falla en su dirección. Eso significa hatá, es un errar el blanco, un errar el camino. Dar un paso en falso, también es una transgresión de una regla establecida. Entonces vamos a ir encontrando este término, es el término más común para pecado. También significa injusticia en sentido jurídico, el término avon. Pesá indica una rebelión contra un superior político, inclusive contra Dios. Nebalá indica locura en un sentido de impiedad, de malicia. Y hay diversos vocablos que significarán igual pecado a lo largo de las Sagradas Escrituras: desviación, por ejemplo, culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos términos, no solo se refiere a un solo término el pecado, hay muchísimos términos en los cuales la Sagrada Escritura va hablando de esta realidad. Como dijimos, el término más conocido es el término hatá, que significa, como ya dije, desviación, fallar el blanco, salirse del camino, salirse de una regla establecida. Recordemos, la identidad de pecado será muy importante para el pueblo de Israel. La idea de pecado será muy importante para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel entenderá su vocación a través de los mandamientos de Dios. Entonces, por eso se vuelve muy importante. El pecado siempre será faltar a la alianza de Dios, fallar a la alianza de Dios, fallar a la alianza que Él ha establecido y que el humano, en este caso el pueblo de Israel, no ha sabido responder de manera adecuada. Ha fallado en su compromiso de seguir esta alianza. Aquí es algo importante que entender. Esto lo veremos más adelante, sobre todo ya en el libro del Éxodo, ya con Abraham, pero también en el libro del Éxodo, sobre todo, esta idea de alianza. La alianza, el pacto, se hace generalmente, un acuerdo se hace entre iguales, ¿no? Dos iguales hacen un contrato y estas personas que son entre iguales ponen los términos en los cuales se hace el contrato. Pero un pacto o una alianza generalmente se establece entre, o en el pensamiento semítico antiguo o en el pensamiento medio oriental antiguo, se establecía entre alguien más fuerte y alguien más débil. La persona más fuerte o el ser más fuerte o la nación más fuerte establecía qué puntos eran o qué puntos se tenían que cumplir para que se estableciera la alianza. Es decir, la persona más fuerte o la nación más fuerte establecía qué puntos eran necesarios para establecer la alianza. En este caso vemos que la alianza es determinada por Dios y por el pueblo. Dios da la iniciativa, no es el pueblo, es Dios quien toma la iniciativa para hacer la alianza, y por lo tanto Dios tendrá y Dios dispondrá. Entonces este Dios Yahvé, recordemos que el pueblo identifica a Yahvé como su Dios, y ya no voy a hablar de cómo es este proceso de politeísmo, enoteísmo y monoteísmo. El punto importante es que en la reflexión que hace el pueblo a su historia, es decir, una reflexión del pasado, entenderá que, determinará el pueblo que Dios es el de la iniciativa. Dios ha establecido la iniciativa
de hacer una alianza con el pueblo de Israel. Esta alianza es determinada por Dios y por lo tanto Dios es quien, por lo tanto, establece los puntos que se deben de cumplir para el cumplimiento de esa alianza. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque a partir de ahí se entenderá mucho la idea de pecado. Este Dios que ha dado la iniciativa de la alianza, por lo tanto, da los puntos que se deben de cumplir para que la alianza se cumpla, ha aceptado que, por lo tanto, el pueblo de Israel sea su pueblo. Es decir, la alianza incluye, yo he aceptado que tú seas mi pueblo y por lo tanto, te ofrezco una prerrogativa de cosas que te van a beneficiar. ¿Cómo qué cosas van a ser? En primer lugar, la tierra. Dios le promete la tierra al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y estas 12 tribus se podrán establecer en el territorio de Canaán o de Palestina. Entonces, esta es una prerrogativa que Dios le da a su pueblo, que Dios le da al pueblo de Israel. Entonces, este Dios, por lo tanto, establece, ciertos beneficios. Te daré pueblo, te bendeciré, haré largos tus días, te protegeré, etcétera, etcétera. Es decir, este Dios va a proteger. Pero, por lo tanto, este Dios también dispondrá, por supuesto, los puntos que el pueblo deberá requerir para que la alianza se cumpla. Estos puntos se establecen sobre todo en el Éxodo, se establecen sobre todo en el Decálogo, en la ley promulgada en el Horeb o en el Sinaí. Entonces ahí vamos a encontrar precisamente los puntos que va a establecer Dios para que se cumpla la alianza. Recordemos, el libro de Deuteronomio significa segunda ley. Deutero, segundo, nomio o nomos, ley, segunda ley. Y es un recuento precisamente de toda la ley que Dios ha dado al pueblo de Israel. Recordemos, es una fuente deuteronomista. Entonces, es el recuento de la ley que Dios le ha dado al pueblo. Y por eso Moisés habla precisamente hay dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Eso significa que mientras sigas el camino de vida, es decir, el camino de la ley que se ha establecido, Dios te protegerá, será su pueblo, alargará tus días, etcétera, etcétera. Si tú no cumples la ley, tenlo por seguro que serás desterrado, tu tierra se te quitará, serán pocos los días de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos entender esta idea de pecado. Precisamente por eso, ¿cuál es el término más común de pecado? Ya lo dijimos, hatá, que es precisamente desviarse, fallar el blanco, salirse del camino. Si uno sale del camino, por lo tanto está rompiendo la ley y por lo tanto está pecando. Eso será un término muy importante esta idea, mejor dicho, será muy importante para el pueblo de Israel, porque a partir de ahí el pueblo, las 12 tribus, entenderán parte de su fracaso nacional o entenderán el porqué de su fracaso nacional. Recordemos que el Pentateuco y en sí todas las Sagradas Escrituras se escribieron posterior a los hechos que ocurrieron. Entonces son reflexiones posteriores. En esas reflexiones posteriores, el pueblo evidentemente pues, se pone a reflexionar, sobre todo círculos de intelectuales, dependiendo la tradición que sea, se ponen a reflexionar y hacen el reencuentro de por qué pasaron. Y siempre recordemos, por ejemplo, que el Deuteronomio es escrito posterior al destierro de Babilonia. Entonces, el relato, evidentemente, pues tendrá de que ¿por qué fuimos desterrados? ¿Por qué fuimos destruidos? ¿Por qué se destruyó el templo? ¿Por qué perdimos la tierra? ¿Por qué perdimos nuestra nación? Etcétera, etcétera. Y la respuesta es porque hemos pecado. Hemos fallado a la ley de Dios. Nos desviamos, nos equivocamos y como no cumplimos con la ley de Dios y como no cumplimos con sus mandamientos, es decir, el pueblo ha fracasado en su misión y por lo tanto Dios nos ha castigado. Dios nos ha quitado su protección, Dios nos ha quitado su cuidado. Ya no merecemos la tierra. Dios tendrá piedad de nosotros, pero en ese tener piedad también tendremos que convertirnos y regresar a la ley del Señor. Y es ahí precisamente donde podemos entender esta idea de pecado. Y por eso esa idea es muy importante dentro del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel verá su historia nacional muchas veces como un fracaso. Conquistados por los asirios el norte de Israel, el pueblo de Israel, conquistados por los babilonios el sur de Israel, es decir, Judá, el pueblo judío,
conquistados por los griegos, por las tropas de Alejandro Magno, conquistados por los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este fracaso nacional, el pueblo de Israel lo reflexionará y su respuesta será que es porque hemos fallado a la ley de Dios. Si leemos a todos los profetas, a los profetas mayores y a los profetas menores, el reclamo siempre es ese: el no haber cumplido con la ley de Dios, el haber fallado a la ley de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Hemos pecado, nos hemos salido del camino, hemos errado, hemos fallado. Entonces, esto evidentemente en el Nuevo Testamento y en griego tendrá otras acepciones que posteriormente veremos, pero es importante dejar en claro esta idea, porque siempre el pecado será un romper la alianza con Dios, será un abandonar la alianza con Dios, será un romper o salirse del camino de sus estatutos, de sus leyes, de lo esperado por Dios. En eso lo entenderá el pueblo. Por eso, y también hay que dividirlo. Dentro de los pecados, por supuesto, habrá pecados individuales, comunitarios, cultuales. Es decir, una mujer que está menstruando, si un hombre tiene contacto con una mujer que esté menstruando, se vuelve impuro, no moralmente, sino culticamente, ritualmente, y por lo tanto se tiene que purificar. Entonces, estas desviaciones no solo serán morales, serán religiosas, serán cultuales, etc. Un ejemplo claro: una persona, cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte, Dios le pide que ponga una barrera entre el monte, entre la montaña y entre el pueblo, y que las personas no podían pasar esa barrera. Si pasaban esa barrera, morían. Veremos que muchas leyes religiosas, que si bien no afectaban moralmente a las personas, era una falta religiosa, una falta cultural, podían llevar a la muerte. Podían ser condenadas a muerte, precisamente porque era un desviarse del camino. Esto era bastante importante. ¿Por qué? Porque si un individuo se desviaba del camino, si un individuo se desviaba de las leyes de Dios, ya sean cultuales, ya fueran religiosas, ya fueran morales, independientemente de qué fuera la culpa, ya fuera individual o colectiva, que generalmente toda culpa era colectiva, aunque fuera mi pecado individual, este pecado individual afectaba a la comunidad, dependiendo de la gravedad del pecado, podía inclusive condenarse a muerte a la persona. La blasfemia al sábado se castigaba con la muerte. Esto era ¿por qué? Porque una persona podía poner en riesgo la alianza con Dios. Una persona podía poner en riesgo, por lo tanto, su alianza con Dios. Entonces era muy importante mantener la alianza, era muy importante mantener esta parte. Y ya para no hacer más largo el video, pues ya veremos dentro de los profetas precisamente ¿a qué se referiría el pecado para los profetas? Es decir, los profetas le darían más peso, o le darían un peso total, no a la parte cultural ni a la parte religiosa, le darán un peso bastante amplio a la injusticia. Recordemos esta parte de hablar contra los que desprecian a la viuda, al huérfano, es decir, aquellas personas poderosas que desvían el juicio, que sobornan, que corrompen, etc. Se hablará contra los poderosos, contra aquellos que someten al débil, al desprotegido. La viuda y el huérfano representan siempre a los más desvalidos, a los más desprotegidos. Entonces se hablará precisamente contra la inmisericordia, contra el odio, contra la violencia. Sobre todo eso, contra la violencia serán muy incisivos. Esta violencia que nos hace cerrar la mano de la misericordia, del amor, etcétera, etcétera. Entonces generalmente los profetas hablarán, y se entenderá en ese sentido para los profetas la alianza no en términos tanto cultuales, religiosos, sino en términos más morales, más éticos, en una idea de injusticia, de violencia, de abusos. Entonces ahí veremos varias diferencias, pero sí es importante entender esto, porque solo a partir de entender esta identidad de pecado podemos entender mucho del pensamiento judío, de por qué ellos sentían que su historia nacional había sido un fracaso. Y también vamos a entender las razones de las cuales, por qué Jesús llega a ser tan odiado, tan vituperado. Porque realmente vamos a entender que la radicalidad de Jesús
pondrá en jaque mucho de las leyes cultuales, mucho de las leyes religiosas promulgadas o ya llevadas a la radicalidad al extremo por los fariseos. Entonces ahí veremos varias notas importantes. Pues queridos hermanos y hermanas, esta ha sido nuestra clase. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, pueden dejar en la caja de comentarios de YouTube, en la caja de comentarios de Facebook o mandármela por inbox. Cuídense mucho, queridos hermanos y hermanas. Pasen excelente tarde.